La Marina de los Estados Unidos planeaba construir 32 de estos. El buque de guerra más avanzado jamás diseñado. Tecnología furtiva, cañones electromagnéticos, sistemas automáticos que podían operar el barco con la mitad de la tripulación de un destructor tradicional. Construyeron 3. Los cañones no funcionan. Cada barco costó $4.4 mil millones y la Marina no tiene idea de qué hacer con ellos. Esta es la historia de la clase Zumwalt, el error más caro en la historia naval. Y cómo un barco diseñado para revolucionar la guerra se convirtió en una advertencia sobre lo que sucede cuando la ambición supera a la realidad. El programa Zumwalt comenzó con una idea realmente brillante. A finales de los años 90, la Marina necesitaba un reemplazo para su envejecida flota de destructores. Pero en lugar de construir otro buque de guerra convencional, hicieron una pregunta radical. ¿Y si empezamos desde cero? El programa DD-21, que luego fue renombrado como DDX y después como DDG-1000, se suponía que produciría un barco que pudiera hacerlo todo. Proporcionar apoyo de fuego de precisión para los Marines que desembarcan en la playa, realizar guerra antisubmarina, llevar a cabo defensa aérea, todo mientras es prácticamente invisible al radar. La furtividad era real. La firma de radar del Zumwalt, la cantidad de energía de radar que refleja, es comparable a la de un pequeño bote de pesca. Un buque de guerra de 15.000 toneladas que en el radar enemigo parece una lancha de pesca. ¿Cómo? Ese casco angular que ves, llamado diseño tipo Tumblehome. En lugar de ensancharse hacia afuera como un barco tradicional, el casco del Zumwalt se inclina hacia adentro por encima de la línea de flotación. Combinado con materiales absorbentes de radar y una superestructura compuesta, el barco desvía la energía del radar lejos de la fuente. El plan original contemplaba 32 barcos. A ese volumen, cada uno costaría aproximadamente 1.300 millones caro, pero manejable para un barco tan avanzado. 32 destructores furtivos armados con sistemas avanzados de cañones, cientos de misiles y suficiente automatización para operar con una tripulación de solo 140 personas, en comparación con más de 300 en un Arleigh Burke. Se suponía que sería el futuro de la Marina. Entonces, ¿qué salió mal? Todo, empezando por el cañón. La pieza central del Zumwalt era el sistema de cañón avanzado, el AGS. 2 de ellos montados en la parte delantera. Cada uno capaz de disparar el proyectil de ataque terrestre de largo alcance, el LRL-AP, a objetivos a hasta 83 millas de distancia. 83 millas desde el cañón de un barco. Eso es 3 veces el alcance de un cañón naval convencional de 5 pulgadas. El LRL-AP era un proyectil asistido por cohete guiado por GPS que podía alcanzar objetivos con precisión milimétrica. Cada proyectil era esencialmente un pequeño misil de crucero disparado desde el cañón de un arma. En teoría, esto era revolucionario. Un destructor que podía quedarse en alta mar y proporcionar apoyo de fuego de precisión a las fuerzas terrestres a distancias que antes solo estaban reservadas para aviones y misiles de crucero. Solo había un problema. Cada proyectil costaba $800.000. $800.000 por cada munición. Un misil de crucero Tomahawk cuesta alrededor de 1.5 millones, así que el LRL-AP, un proyectil que se suponía sería una alternativa más barata a los misiles de crucero, costaba más de la mitad de lo que costaba el misil que debía reemplazar. ¿Por qué? Porque la Marina originalmente planeaba comprar 32 barcos. Eso significaba miles de proyectiles LRL-AP. A gran escala, cada proyectil costaría aproximadamente $35.000 caro, pero justificable. Pero cuando el número de barcos se redujo de 32 a 7 y de 7 a 3, la cantidad de proyectiles necesarios se desplomó y el costo por unidad se disparó. Es la clásica espiral de muerte de las adquisiciones de defensa. Recorta el pedido, sube el precio. Sube el precio, recorta el pedido. Repite hasta que el programa colapse. En noviembre de 2016, la Marina canceló oficialmente el programa LRL-AP. Cada proyectil era simplemente demasiado caro para justificarlo, lo que dejó al Zumwalt con 2 enormes torretas de cañón que no tenían nada para disparar. Imagina comprar un auto de carreras de $4.4 mil millones y luego descubrir que nadie fabrica el combustible que necesita para funcionar. Ese es el Zumwalt. Pero los cañones fueron solo el comienzo de los problemas del Zumwalt. El propio barco tenía problemas que harían llorar a un arquitecto naval. ¿Recuerdas ese casco angular con caída hacia adentro? ¿El que hace que el Zumwalt sea invisible al radar? A los arquitectos navales les disgustaba. Los buques de guerra tradicionales tienen cascos que se ensanchan hacia afuera por encima de la línea de flotación. Este diseño proporciona estabilidad.
Cuando el barco se balancea en mares agitados, el casco ensanchado empuja el agua hacia atrás, estabilizando naturalmente la embarcación. El casco de caída invertida del Zumwalt hace lo contrario. Se vuelve más estrecho por encima de la línea de flotación, lo que significa que en mares agitados, la fuerza de estabilización disminuye a medida que el barco se inclina más. En términos simples, un destructor convencional se endereza solo. Mientras más se inclina, con más fuerza se endereza. El Zumwalt tiene un punto en el que la física deja de ayudar y empieza a perjudicar. Ahora, la Marina y Bath Iron Works, el constructor del barco, insistieron en que el diseño era seguro. Los modelos por computadora mostraron una estabilidad adecuada. Las pruebas en tanque lo confirmaron. Pero los veteranos de la Marina señalaron precedentes históricos. El diseño Tumblehome se usó en acorazados pre-dreadnought franceses a principios del siglo XX. Esos barcos tenían una tendencia preocupante a volcarse. ¿La respuesta de la Marina? Nuestras computadoras son mejores que la ingeniería de principios del siglo XX. Tal vez. Pero cuando apuestas un barco de 4.4 mil millones de dólares y 140 vidas en un modelo de computadora, mucho está en juego. En la práctica, el Zumwalt se comporta bien en las condiciones de mar a las que se ha enfrentado. Pero nunca ha sido probado en condiciones realmente extremas. El tipo de tormentas del Pacífico Norte o del Atlántico Norte que los destructores convencionales atraviesan de manera rutinaria. Y hay otro problema con el casco. El diseño Tumblehome se asienta más bajo en el agua que un destructor convencional. En mares agitados, las olas pasan por encima de la cubierta con mayor facilidad. Esto limita las operaciones de helicópteros y las labores en cubierta durante mal tiempo. Un destructor que no puede operar su helicóptero en mal tiempo es un destructor con una limitación operativa significativa. Así que los cañones no disparan, el casco es polémico y el precio es astronómico. ¿Qué está haciendo realmente la Marina con estos tres barcos? Tres barcos, USS Zumwalt, USS Michael Monsoor, USS Lyndon B. Johnson. ¿Costo combinado? Aproximadamente 13 mil millones. No es un error de dedo. 13 mil millones de dólares por tres barcos. Por ese dinero, la Marina podría haber construido aproximadamente 7 destructores Arleigh Burke. 7 buques de guerra probados en batalla, con armas funcionales, cascos convencionales y décadas de datos operativos. En cambio, obtuvieron 3 barcos que buscan una misión. Después de la cancelación del LR Lab, la Marina intentó averiguar qué hacer con 2 enormes torretas de cañón vacías en cada barco. Se propusieron varias ideas: proyectiles de artillería modificados, proyectiles convencionales, incluso dejar las torretas vacías. ¿La respuesta final? ¡Arráncalas! En 2023, la Marina anunció que al menos un Zumwalt, el propio USS Zumwalt, sería convertido en un banco de pruebas para el sistema de armas de ataque rápido convencional. El CPS es un misil hipersónico, un arma de impulso y planeo que puede viajar a más de Mach 5 y atacar objetivos a miles de millas de distancia. Las torretas de los cañones serían retiradas y reemplazadas por lanzadores de misiles hipersónicos. En realidad, es una forma ingeniosa de darle una segunda vida para la plataforma. Las características de sigilo de Zumwalt lo hacen ideal para acercarse sin ser detectado hasta quedar dentro del alcance y lanzar un ataque hipersónico por sorpresa. Y la enorme generación de energía del barco, diseñada originalmente para futuros cañones de riel y armas de energía dirigida, puede soportar las demandas eléctricas de los sistemas de misiles avanzados. Pero seamos sinceros sobre lo que es esto. La Marina está gastando miles de millones más para arreglar una plataforma que no debería haber tenido este problema desde el principio. ¿Los 2 barcos restantes? Su futuro es menos claro. El Michael Monsoor ha servido como un buque de experimentación para la flota. Lyndon B. Johnson es el más nuevo y también podría recibir armas hipersónicas. 3 barcos, 13 mil millones de dólares y todavía están averiguando para qué sirven. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Qué salió tan catastróficamente mal? El desastre del Zumwalt sigue un patrón que se repite interminablemente en las adquisiciones de defensa. Paso 1. Diseña el sistema de armas definitivo. Cárgalo con toda la tecnología imaginable. Promete que revolucionará la guerra. Paso 2. Te das cuenta de que cuesta mucho más de lo proyectado. Recorta el pedido para ahorrar dinero. Paso 3. Recortar el pedido aumenta el costo por unidad, lo que hace que el programa parezca aún más caro, lo que lleva a más recortes. Paso 4. Terminas con un puñado de plataformas carísimas que son demasiado caras para arriesgarlas en combate y muy pocas para marcar una diferencia estratégica. El F-22 Raptor originalmente se planearon 750, se construyeron 187. El B-2 Spirit originalmente se planearon 132, se construyeron 21.
El submarino Seawolf originalmente se planearon 29, se construyeron 3. Y ahora el Zumwalt. Se planearon 32, se construyeron 3. El patrón es idéntico cada vez. Y el Pentágono sigue cometiendo el mismo error. ¿Por qué? Porque la estructura de incentivos premia la ambición por encima del pragmatismo. El almirante que propone un nuevo buque de guerra revolucionario es ascendido. El contratista que promete tecnología revolucionaria obtiene el contrato. Y para cuando los costos se salen de control, todos los responsables ya se han ido. La Marina lo sabe. Después del desastre del Zumwalt, volvieron a pedir más Arleigh-Burkes, la variante de tercera serie con radar mejorado. Diseño probado, costos conocidos, sin sorpresas. Y la próxima generación de grandes buques de combate de superficie, el DDGX, está siendo diseñada con el control de costos como un requisito principal. No sigilo, no tecnología revolucionaria, un costo asequible. Porque la Marina finalmente aprendió lo que el Zumwalt les enseñó. El mejor buque de guerra no es el más avanzado. Es el que realmente puedes construir en cantidad suficiente para que marque la diferencia. 32 barcos se convirtieron en 3. Los cañones revolucionarios no tienen nada que disparar. Cada barco cuesta más que un portaaviones de hace 50 años. La clase Zumwalt se suponía que sería el futuro de la guerra naval. En cambio, se convirtió en una lección de 13.000 millones sobre cómo no construir un buque de guerra. Es furtivo, es impresionante y es una advertencia que la Marina estudiará durante décadas. Y si quieres ver lo que la Marina está construyendo en su lugar, el barco que aprendió de los errores del Zumwalt, mira este video.